Bien, es un placer recibir a John a nuestra 27ª sesión de redes. John Aguirre Such es arquitecto urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con especialidad en planeamiento y medio ambiente. Es socio fundador de la Oficina de Planificación Urbana Integral Paisaje Transversal, una oficina especializada en urbanismo colaborativo y en planificación urbana integral y participativa de las ciudades y territorios. Y actualmente con sedes en Madrid, Valencia, Barcelona y San Sebastián. Este año también John es profesor de la MICT, la maestría en tecnología presencial en el IAC. Así que John, muchísimas gracias. Y la conversación de hoy será moderada por Ariadna Kentis, que es nuestra codirectora en el MOEC. Así que muchas gracias a todos por conectaros a esta sesión. John, ¿puedes empezar la charla Sí, ya? eh, empiezo yo, Ariadna, ¿o quieres decir alguna? No, la idea es que empiezas tú, haces Vale, tu presentación en torno a unos 40, sí. 45 minutos, luego yo te haré unas preguntas y luego damos paso a las preguntas de los alumnos. Si hay en algún momento algún alumno o persona que nos esté viendo que quiera preguntar, levanta la mano y hace una pregunta a través del chat de Zoom. Así que adelante, bienvenido. Bueno, Ariadna, Willy, Renata, muchísimas gracias por esta invitación. Siento que, bueno, por percances de salud, pues no pudiese ser antes, así que bueno, también mis disculpas a este respecto. Pero bueno, agradezco además, bueno, pues ver tanta gente ya conectada, pues la verdad queda bastante subidón. Agradecer al IAC y bueno, la generosa propuesta que me habéis hecho. Además, como bien ha dicho Renata, pues yo, bueno, soy profesor también de la Escuela de Donosti y actualmente en este term estoy junto a mi compañero Pablo Muñoz en Paisaje Transversal. Estamos llevando junto a Laura Guimaraes bueno, la asignatura de Internet of People dentro del Master City and Technology. Así que si hay alguna cuestión que os interese de aquí, pues os animo a meteros en ese máster y seguramente nos volveremos a coincidir en algún momento. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver, lo hemos probado. Va bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, veis ahí 110, 101 diapositivas. Espero en 45 minutos, ¿vale? Voy a ir súper rápido y espero generar como un poco de agitación para que luego dé tiempo al diálogo con Ariadna y al debate con, o, bueno, las preguntas que me queráis hacer. Bueno, lo primero de todo, supongo que yo creo que aunque se repita mil veces, ¿no? Estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad, con un escenario multicrisis donde más allá de los típicos mantras que siempre se utilizan para hablar de las ciudades, tenemos una coña interna en Paisaje Transversal que por cada vez que se escuchamos en algún discurso el 50% de las ciudades de las personas ya vive tal chupito, ¿no? Pues más allá de ese tipo de cosas, ¿no? La batalla de la sostenibilidad se jugará en las ciudades. Sí que es cierto que el papel de las ciudades y especialmente ya no solo las ciudades sino los urbanistas, ¿no? En un escenario de estas características pues es crucial para la subsistencia nada más ni nada menos de la civilización y de la especie humana, ¿no? O sea, como han habido grandes películas, ¿no? Como Interstellar o Oblivion o todas estas un poco más recientes, ¿no? Pues apocalípticas o The Road, el problema no va a ser que el planeta se acabe, el problema va a ser que no se pueda subsistir en él. Entonces, frente a esa realidad y sin ser alarmista, focalizándonos en lo práctico, en lo que los urbanistas, yo como arquitecto urbanista que soy, podemos focalizarnos y en lo que podemos hacer es, pues, básicamente en diseñar y planificar y transformar las ciudades desde un punto de vista, desde un triple punto de vista, ¿no? Desde una perspectiva integral, es decir, entendiendo, bueno, que las ciudades no solo se componen a través, ¿no?
urbanismo, movilidad, asuntos sociales, economía, sino que son un conjunto de situaciones y factores que inciden en un mismo territorio y que por tanto debemos dar respuestas integrales y no sectoriales a los retos y problemáticas de las mismas. Por otra parte, la participación ciudadana, pues es decir, cómo generamos no solo espacios de colaboración entre agentes territoriales, ¿no? Y aquí no solo hablamos de la ciudadanía y podríamos hablar de un concepto que llevamos años acuñando, que es la negociación urbana, ¿no? De los tres grandes grupos de agentes, ¿no? Administración pública, sector privado, academia, ¿no? La cuádruple hélice, ¿no? Que se habla, ¿no? De la innovación, ¿no? Y también ciudadanía, es decir, cómo generar entornos más colaborativos de diseño, planificación y transformación urbana. Y finalmente la innovación, pero la innovación desde el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, desgraciadamente no hay que entenderla como esa creatividad malentendida, ¿no? Del gesto, la metáfora, sino como dar respuesta a, ¿no? Como diría Einstein, ¿no? Buscar soluciones, pensar nuevas formas de pensar para solucionar los problemas creados por las viejas formas de pensar, ¿no? Y aquí creo que desde la formación de arquitectura y urbanismo, y esto se lo digo mucho a mis alumnos de segundo, ¿no? Tenemos como grandes capacidades para pensar un poco think out of the box y plantear realmente soluciones, ¿no? Y no más problemas, ¿no? Esto es una cuestión que una vez se lo escuché a Izaskun Chinchilla decir, ¿no? Que los arquitectos éramos socialmente concebidos como generadores de problemas, ¿no? Y tenemos que cambiar esa percepción social de pasar de ser generadores de problemas a diseñadores de soluciones. Y precisamente para diseñar soluciones nos tenemos que focalizar en los problemas, y para focalizarse en los problemas de las ciudades y los territorios lo tenemos que hacer desde esta perspectiva holística y colaborativa e innovadora. Bueno, me gusta empezar siempre en este tipo de intervenciones, aunque bueno, por lo que me han dicho tampoco vosotros estáis muy vinculados, ¿no? Mucha gente está vinculada ya no solo al entorno universitario, sino sobre todo al entorno profesional, de la administración pública. Pero bueno, siempre me parece interesante hacer una recapitulación de dónde venimos Paisaje Transversal, ¿no? Un poco, bueno, porque nosotros empezamos en 2007 como un blog de reflexión y crítica sobre el urbanismo y la arquitectura, planteando nuevas formas de hacer urbanismo, ¿no? Desde esta perspectiva más colaborativa, innovadora. Fuimos asociación universitaria y en aquel momento, pues gracias al apoyo, ¿no? De gente como Ariadna, ¿no? Que en ese momento había una gran eclosión de colectivos y plataformas en Madrid y otras ciudades del estado, pues bueno, pues fuimos a cumplir, ¿no? A llenar cierto hueco, para sorpresa sobre todo nuestra, y bueno, generamos esta plataforma que hoy en día, el blog paisajetransversal.org, pues bueno, es un espacio bastante leído y seguido, ya no solo en España, sino sobre todo en Latinoamérica, y muchas de las cosas de las que voy a hablar están mucho mejor explicadas ahí. Y bueno, también nos sirve, ¿no? Como espacio bitácora para establecer una retroalimentación entre la investigación no formal y la práctica, ¿no? O sea, es muy importante. Fariña una vez nos dijo, ¿no? Qué importante era para nosotros mantener esa dualidad entre hacer y el reflexionar, ¿no? Nuestra historia, como digo, pues ha pasado por múltiples situaciones desde estos últimos 16 años, desde ser asociación hasta asociación universitaria, organizando talleres, organizando espacios de reflexión y crítica, hasta montar una empresa en 2013. El año pasado hicimos una fiesta del 10º aniversario. Somos una especie de sociedad limitada, somos una sociedad limitada laboral, una especie de cooperativa constituida por 7 socios y actualmente unas 15 personas en total en plantilla, divididos en 4 sedes: Madrid, Valencia, Barcelona y San Sebastián, desde donde os estoy hablando. Y bueno, pues hemos hecho muchas cosas, más de, no sé, decía 150 hace un año, ahora creo que son más de 170 y pico proyectos. Y bueno, hemos aplicado, como veréis, en diferentes escalas, ¿no? Bueno,
Esta es una foto de la fiesta con un montón de gente amiga. No somos todos esta empresa, sino había mucha gente amiga, ¿no?, que celebramos. Y bueno, básicamente en este sentido trabajamos, ¿no?, en esa visión, como decía, más innovadora, integral y participativa del urbanismo. Y esto se traduce en la propia idea que enmarca, ¿no?, el título de esta charla, que es escuchar la ciudad y el territorio. Este claim vino, bueno, nosotros nos solemos reunir cada año en verano, hacemos como un retiro, tenemos toda una taxonomía de los encuentros transversales, pero bueno, hay el retiro transversal anual para un poco pensar el año y como era muy complicado explicar lo que decíamos, pues bueno, vinimos a resumirlo en esta idea de escuchar y transformar la ciudad y el territorio, que luego se convirtió en el título de nuestro primer libro, ¿no?, que creo que Ariadna lo tiene por ahí. Pero bueno, ¿qué es esto de esta idea, ¿no?, de escuchar y transformar la ciudad? Bueno, pues básicamente es una metodología que aplicamos a una metodología base, una manera de trabajar y de enfocar los procesos de planificación, diseño y transformación urbana, ¿no?, que se basan por una parte en la escucha a la ciudad, y cuando hablamos de la escucha a la ciudad, esto aplicando un poco bueno, esta lógica de Michel Serres, ¿no?, de los no humanos y los no humanos. Escuchar la ciudad es escuchar a los humanos, pero también es escuchar a los no humanos. ¿Y cómo se escucha a los no humanos? Bueno, pues midiendo a través de indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad urbana, ¿no?, haciendo un análisis cuantitativo de la realidad de los entornos urbanos y territoriales. Paralelamente, desarrollando de manera inherente a estos procesos, procesos participativos, ¿no?, que nos permiten realizar un análisis cualitativo de esta realidad, y a partir del cruce de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no?, a través de una herramienta que ahora os presentaré, que son los indicadores participativos, pues diagnosticar esas realidades de una manera pues lo más bueno, compleja, rica y adecuada a las realidades tanto tangibles como intangibles de un territorio. Diagnosticar para, a partir de ahí, planificar soluciones, ¿no?, planificar a corto, medio, largo plazo y de manera estratégica e integral las soluciones, las propuestas, las actuaciones, para diseñar y finalmente ejecutar, y a partir de ahí, ¿no?, revisar a través de los procedimientos de seguimiento y estos propios indicadores participativos, para volver a medir y ver, ¿no?, ir adaptándonos, ¿no?, y ir viendo si realmente todo lo que estamos proponiendo está cumpliendo los objetivos o no. Como decía, bueno, nosotros siempre hemos tenido como una querencia, aunque nacimos en Madrid, siempre hemos tenido una querencia, bueno, hemos trabajado en múltiples territorios, en múltiples contextos, por lo cual la sistematización del conocimiento, de las herramientas, de las metodologías ha sido clave, ¿no? Y una de las herramientas bueno, pues que precisamente nos permite esta aproximación y este cruce entre lo cualitativo y lo cuantitativo son las herramientas IMPAR, que no solo nos permite diagnosticar, no solo nos permite contraponer, digamos, esa información objetiva o supuestamente objetiva con esas percepciones, ¿no?, entendiendo que lo objetivo a veces es solo parte del relato o de una realidad, sino que ahí entran muchísimas cuestiones que también tenemos que ser conscientes y las tenemos que medir. Es decir, de nada sirve decir que el grado de permeabilidad o el grado de naturalización de un entorno pues es X, y además queremos transformar eso, y para eso pues quitamos aparcamiento para poner más árboles, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que es pues, una de las estrategias que también se deben llevar a cabo. Bueno, pues ahí seguramente tendremos opiniones cualitativas o una participación ciudadana bastante reacia a eso, ¿no?, con lo cual no solo nos permite respaldar estas decisiones, sino también nos permite detectar posibles conflictos, y a partir de ahí pues establecer y evaluar las mejoras y el impacto de nuestras intervenciones, ¿no?, cada vez más. Y esto se ve mucho en las convocatorias pues, europeas, etcétera, ¿no? La evaluación con los KPIs y con la evaluación de impacto es fundamental. Y para evaluar las mejoras, pues hay una máxima que es muy relevante siempre tenerla en cuenta, ¿no?, que es que lo que no se
puede medir no se puede mejorar, ¿no? Porque no sabes hasta qué punto estás realmente haciendo progresos, ¿no? Pero aparte de eso, también nos permite grafiar a la hora de respaldar esas decisiones, ¿no? Grafiar de manera un poco sencilla por qué estamos tomando estas decisiones y cuáles son las conclusiones de nuestros diagnósticos. Bueno, pues partiendo de esta metodología base, que luego voy a explicar un poco cómo se deriva o se replica en las 4 escalas de intervenciones, voy a poner 4 ejemplos, 4 proyectos de las 4 escalas de intervención en las que trabajamos, ¿no? Decía Mies que, ¿no?, él trabaja del tirador a la ciudad, pues nosotros de la plaza al territorio, ¿no? Y cada una de estas escalas pues tiene su propia aproximación metodológica, entendiendo que el diseño urbano ni la planificación ni el análisis es homotécico, es decir, no podemos coger una misma cosa, ¿no?, y extrusionarla y plantear lo mismo que estamos desarrollando una plaza en un territorio, y ahora un poco os explicaré por qué, ¿no? Bueno, empecemos. No sé si hay alguna. Bueno, lo dejamos para el final, ¿no? Las preguntas las vais lanzando por el chat. Al O final, sí, no te preocupes. igual, si se os ocurre, pues las lancéis en el chat, ¿vale? Bueno, en el ámbito del espacio público, ¿no? Nosotros, bueno, como decía, ¿no?, es un poco esa metodología que aplicamos, es la triple dimensión del espacio público, que igual incluso a muchos os sonará porque bebemos y hemos tratado de aplicar en el contexto español y también latinoamericano pues muchas de las teorías, ¿no?, que beben, ¿no?, del placemaking, de la propia Jean Jacobs, de PPS o de Jan Gehl, pues aplicarlas un poco a nuestra realidad y a nuestras capacidades, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta metodología lo que hace es analizar las 3 dimensiones que consideramos fundamentales para el buen desarrollo de un espacio público, que son la accesibilidad, la conectividad y la movilidad, digamos, todo lo que tiene que ver con los flujos. Por otra parte, el confort y la imagen, ¿no? O sea, pues el grado de naturalización, la adecuación del mobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya no solo cuestiones que tienen que ver con el diseño más físico formal de estas intervenciones, sino con lo que pasa en estos espacios, ¿no? Que por eso, pues toda la parte de usos y gestión. Y todo esto además acometido desde la perspectiva ya no solo colaborativa, sino incorporando la perspectiva interseccional de género, ¿eh? Es decir, ¿no?, pues evidentemente el incorporar al proceso de diseño urbano a aquellos colectivos que normalmente han estado fuera de los procesos de diseño y de toma de decisiones de las ciudades, ya no solo las mujeres, sino también la infancia, la juventud, las personas mayores, las personas con diversidad funcional e intelectual o las personas migrantes, ¿no? Bueno, esta metodología la hemos aplicado en diferentes contextos. Podría hablar del Plan de Activación y Mejora de Espacios Públicos en Amaraberri, el cual fue obra premiada en la Bienal Española, la 15ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, pero bueno, he traído este proyecto de Prado Grande, ¿no?, que es también un poco en el que de manera más completa hemos podido llevarlo a cabo, y además, como veremos, también ha resultado premiada, ¿no? Prado Grande es un parque, este es la segunda vez que desarrollamos un proyecto en Torrelodones, que es un municipio al noroeste de Madrid, situado en la A6, que es la autopista que conecta Madrid con Galicia y con Coruña. Y bueno, pues tenían un parque que, bueno, pues estaba como bastante en desuso, y plantearon la revisión o el diseño colaborativo para su revisión, que tuvo finalmente esta forma, ¿no? O sea, como paisaje transversal, ¿no?, y como arquitectos, ¿no?, pues tenemos capacidad de también diseñar y dirigir obras. Bueno, el Parque de Prado Grande tenía esta forma y, bueno, básicamente un poco siguiendo toda esta lógica que os he explicado hasta ahora, hubo primero un análisis, un estudio técnico basado en estas 3 dimensiones, ¿no?, accesibilidad, conectividad, confort e imagen, ¿no? Se hicieron análisis de manera más técnica y aplicando diferentes indicadores y diferentes mapeos, y por otra parte, la parte cualitativa se desarrolló a través de un proceso participativo integral, ¿no?, que no solo mediante el cual no solo analizábamos las problemáticas, sino luego también incorporamos a los actores, a la ciudadanía, a los diferentes colectivos en el proceso de diseño, ¿no? Y aquí hubo numerosas actividades, desde mapeos colectivos, se hizo un mapa también que se iba repartiendo en los coles, íbamos trabajando en diferentes sesiones con diferentes colectivos, se aprovecharon, ¿no?, se organizaron como ferias
¿no? Eventos de carácter más lúdico para fomentar la participación, se desarrollaron mapeos, etcétera, ¿no? Con todo esto, bueno, pues con toda la información recopilada en el estudio técnico, el análisis urbano integral y el proceso participativo, pues se realizó este cruce de la información, ¿no? En relación a las diferentes subtemáticas que se estaban trabajando, ¿no? Pues por ejemplo, vinculadas a la adecuación del mobiliario o otras cosas, ¿no? De este diagnóstico inicial se establecieron como, ¿no? También una planificación de este proceso de diseño, ¿no? Con 3 directrices o con 3 líneas estratégicas de trabajo, ¿no? Bueno, sin más, tampoco voy a entrar en detalle, ¿no? Que eran como las guías básicas que se resultaban de este propio diagnóstico. A partir de ahí, bueno, con estas 3 líneas, pues se empezaron como los primeros bocetos y también, como digo, bueno, aunque aquí no aparece dentro del proceso de diseño, pues se fueron incorporando ideas y se fue contrastando estos diseños y también desde una perspectiva inclusiva, ¿no? O sea, a veces nos hemos planteado cómo es un columpio para una persona que va en silla de ruedas, ¿no? O sea, nos lo hemos planteado, o cómo es un espacio más seguro para que una mujer pueda transitar con seguridad por la noche. Bueno, pues todas estas cuestiones se deben también incorporar en el proceso de diseño y ir validando, ¿no? Y bueno, pues todo esto al final, pues nada, se resulta en un proyecto de ejecución y en una ejecución de obras, pues que bueno, pues todo tiene una pinta. Bueno, pues esto es al inicio, todavía faltaban, ¿no? Las plantaciones y bueno, pues también tiene un carácter, pues de otro carácter de parque, otro carácter de actividades que se pueden desarrollar en él. Y como digo, pues el año pasado recibimos el premio de Ciudades y Comunidades Sostenibles del Colegio Vasco Navarro, de la Arquitectura Vasco Navarro, en la categoría de ODS 5 vinculada a la igualdad de género, precisamente por incorporar en todo el proceso de diseño colaborativo esta perspectiva de género interseccional. A nivel de barrio, bueno, pues uno de los grandes retos de las ciudades sin duda es rehabilitar, regenerar los tejidos existentes. Este planteamiento del crecimiento sin límites pues ya no tiene mucho sentido y en un contexto especialmente con español, con tanto parque edificado tan deteriorado, casas vacías, etcétera, bueno, pues tenemos que poner, ¿no? un foco en aquellos tejidos existentes y sobre todo que muchas veces en los tejidos más vulnerables o donde se encuentran las tasas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y exclusión social, con lo cual pues la regeneración urbana la concebimos como un instrumento para combatir la desigualdad urbana. De hecho en 2012 escribimos un artículo a este respecto que lo podéis buscar en la web. Partiendo de esto, bueno, pues en 2014 llegamos a Olot, a un municipio del norte de Cataluña, que igual es bastante famoso porque es la ciudad natal o donde tiene el estudio RCR, el premio Pritzker, el estudio RCR. Pero bueno, nosotros nos llamaron para desarrollar inicialmente un proceso de regeneración integral de un barrio, el barrio San Miquel, que posteriormente dio pie a un programa global de ciudad que, partiendo de esa metodología aplicada al barrio, se desarrolló tanto en San Miquel como en el centro histórico de la ciudad, en el núcleo antiguo, ¿no? Bueno, como decía, Olot es un municipio en la provincia de Girona, al norte de la ciudad de Cataluña, en una zona volcánica maravillosa. Si no habéis ido, os recomiendo pues mucho ir por ahí. Es una zona maravillosa de volcanes inactivos. De hecho, estos dos son volcanes inactivos. Y este barrio de aquí es el barrio San Miquel y este otro de aquí es el núcleo antiguo. Entonces, bueno, empezamos por San Miquel, ¿no? Y también dimos el paso a el núcleo antiguo, ¿no? Y estuvimos trabajando desde 2014 a 2019 en estos procesos, impulsando un programa de regeneración urbana que precisamente este sábado hicimos unas jornadas en Tolosa, porque también estamos desarrollando la regeneración urbana, el casco histórico de Tolosa, y bueno, pues vinieron un poco a contarnos la continuidad de todo este proceso.
Bueno, datos, pues como digo, ¿no? En estos barrios con altas tasas de vulnerabilidad, como un vecino de San Miquel una vez nos dijo, vosotros solo trabajáis en barrios podridos, pues esta era un poco la imaginería social que tenemos sobre estos barrios, ¿no? Y bueno, partiendo un poco también de esta metodología de planificación y de regeneración urbana integral, que por cierto parte de un proyecto que desarrollamos en Madrid, en Virgen de Begoña, y que luego dio paso a una metodología de regeneración urbana de barrios periféricos, y que bueno, la hemos ido aplicando en diferentes entornos, y que básicamente pues, bueno, pues tiene estas 4 fases, que es el marco previo, donde bueno, se establece los diferentes grupos de trabajo. Aquí es muy importante, siempre que nosotros trabajamos con 3 perspectivas a nivel de gobernanza de este tipo de procesos. Una es la perspectiva social, ¿no? Generando grupos motores donde se agrupan los diferentes agentes relevantes y diversos sobre la temática a tratar. Otra cuestión muy importante son los grupos interdepartamentales, ¿no? Un poco, bueno, como decía, ¿no? Uno de los grandes retos de las ciudades es la necesidad de generar un diseño y una planificación integral, y para eso, para garantizar eso, es imprescindible que generar nuevas formas de trabajar internamente dentro de la administración. Si trabajáis en la administración pública, sabréis que los diferentes áreas, departamentos, tienden a ser reinos de taifas, donde uno no se hablan con otro, uno hace un proyecto y el departamento al lado no sabe qué lo está haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, para fomentar esa transversalidad interdepartamental, para este tipo de procesos, pues yo siempre digo que somos como los cascos azules de la ONU, ¿no? Entramos como a mediar en conflictos internos dentro del ayuntamiento, para mediar entre estos departamentos y generar lo que denominamos grupos interdepartamentales que garanticen este enfoque transversal o integral de los planes o los procesos de regeneración urbana o de planificación de una ciudad, ¿no? Y finalmente, otra cuestión también importante en estos procesos es un poco el consenso político que desarrollamos a través de la mesa política o grupo político, ¿no? Donde nos reunimos con los diferentes grupos políticos, porque entendemos, o así debe ser, ¿no? En Latinoamérica, en los diferentes contextos, los mandatos municipales, pues depende, ¿no? Son 3 años, en España son 4, ¿no? Un proceso de estas características o la regeneración de un barrio es algo, como dijo el otro día Ana Oregui, ¿no? Con quien hemos trabajado en Vitoria, y estamos ahora desarrollando el plan especial de renovación, de reforma interior del casco histórico. Decía, es que estos procesos nunca se acaban. Entonces tú puedes tener una estrategia a 15, 20 años, pero estos son procesos que tienen un largo recorrido, que extralimitan, ¿no? Los propios mandatos de 3, 4, 5 años, los que sean, y que por tanto es necesario entender que estos planes, como yo siempre digo, son, al final lo que obtienes es una especie de nave de mandos de la Enterprise, ¿no? En el cual pues se puede sentar Spock o el capitán no sé cuántos, pero por lo menos tienes un mando común y un horizonte hacia donde dirigir la nave, ¿no? Con lo cual, pues si se sienta un partido político X, pues igual, ¿no? Con ese mando pues lo llevamos un poco más para allá, o otros pues lo llevarán para otro lado, ¿no? Pero por lo menos todos sabemos hacia dónde queremos ir, ¿no? Y para eso, para generar ese consenso necesario que trascienda los periodos electorales, los mandatos municipales, etcétera, necesitamos generar ese consenso, y los consensos no surgen por combustión espontánea, hay que trabajarlos, y para eso pues hay que hablar mucho, escuchar a la gente y tener una cierta también actitud de negociación política a este respecto, ¿no? Y aparte de eso, cuando se establece eso, se define el plan de comunicación, que es otro aspecto muy importante. Bueno, no voy a entrar como en los detalles, el plan de participación adecuado como a los canales, a los espacios preexistentes, ¿no? También como los contactos iniciales con agentes, y se hace un lanzamiento del proceso. A partir de ahí inicia todo el proceso de diagnóstico participativo, ¿no? Bueno, en el marco previo, una cosa muy importante también que tenéis que tener en cuenta es que rara vez tú vas a un municipio y no tiene algo en los cajones. Así que lo primero que hay que hacer es mirar en todos los cajones y armarios todos los estudios, planes, proyectos que tienen, y a partir de ahí, que muchas veces no son ni conscientes que tienen, ¿eh?
Y a partir de ahí empezar a leer toda esa documentación, a veces está desfasada, hay que actualizarla, hay que hacer estudios específicos, pero generalmente hay mucha cosa que ya está, ¿no? Y sobre la cual puede ser una base. Y de hecho también hay mucha cosa, muchos planes que ya han sido hechos de manera participativa, con lo cual a veces no sé hasta qué punto es necesario como lanzar otra participación, ¿no? Que esto sería como otro debate, ¿no? De la burbuja de la participación, otro artículo que lo podéis mirar en Google si queréis, que escribimos hace ya unos cuantos años, ¿no? En el que, bueno, llamas a la gente a participar sobre otra vez lo mismo, ¿no? Y en realidad no, hoy toca Agenda 2030 y ayer fue no sé qué, pero para la gente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues no cansemos a la gente y demos por bueno la participación que se ha hecho en otros planes y simplemente, si necesitamos, le llamemos para cosas más concretas, ¿no? De hecho, por ejemplo, o sea, planes, o sea, haciendo la agenda urbana de Vitoria, nos tuvimos que mirar, claro, esto era para toda la ciudad y era una agenda urbana que tiene un carácter integral, más de 50 planes y estudios sectoriales, ¿no? Sobre los que basamos esa agenda. Bueno, pues una vez tenemos todo eso claro, empezamos como el diagnóstico con las conclusiones de esos planes o haciendo estudios más específicos para calcular estos indicadores, ¿no? Estudios sectoriales específicos, definición de los indicadores de sostenibilidad y también desarrollando, si es necesario, todo el proceso participativo. Con eso se cruza, se hace el diagnóstico con los indicadores participativos que he explicado y a partir de ahí se define un marco estratégico con líneas estratégicas, objetivos, líneas estratégicas y la definición de esas actuaciones. Y con eso pues definimos un plan integral de actuaciones, le podemos llamar PIAM, PIER o como lo queráis llamar, ¿vale? O sea, le ponéis el nombre que queráis, nosotros le vamos cambiando de vez en cuando. Estrategia de regeneración, ahora en Tolosa plan integral, el otro día en Vitoria no sabíamos cómo llamarle y yo decía, bueno, en fin, que iba a ser VIP. Bueno, le ponéis el nombre que queráis. Ahora sí, si es una figura urbanística, le tenéis que poner el nombre de la figura urbanística, es decir, un plan especial de reforma interior es un plan especial de reforma anterior, un plan general de ordenación urbana es un plan general de ordenación urbana. A eso no le podéis cambiar el nombre, porque son normas. Pero bueno, eso ya si queréis luego lo hablamos. Bueno, entonces se hace la elaboración del plan integral y una cuestión muy importante es al final de todo esto y con todos los espacios de gobernanza y organización interna que hemos definido, definimos unos mecanismos de seguimiento también basados en ese sistema de indicadores, ¿no? Y esos mecanismos también de participación y colaboración para el diseño concreto y la implementación de las actuaciones que se van a llevar, ¿vale? Una cosa muy importante a la hora de definir un plan integral o un plan de acción, hay 3 elementos clave en un plan integral, ¿vale? Uno son la definición de las acciones, otro es un cronograma y otro un presupuesto. Si no tenéis esas 3 cosas, no tenéis un plan integral y normalmente pues suelen faltar o las acciones definidas o un cronograma o sobre todo un presupuesto, ¿vale? Porque los arquitectos somos muy capaces de pensar en cuánto pesa su edificio Mr. Foster, pero no en cuánto vale. Bien, bueno, pues un poco en la misma lógica, ¿no? Del escuchar, hacemos este diagnóstico participativo donde se definen una serie de temáticas de trabajo, ¿no? Vinculadas, pues un poco, también las temáticas de trabajo pueden variar, ¿no? En función de las necesidades de las realidades locales, ¿no? Pues en este caso eran áreas naturales, espacio convivencial, movilidad, ¿verdad? Pero bueno, siempre desde la perspectiva integral. Se desarrollan diferentes actividades a nivel participativo. Bueno, aquí hay un poco una mezcla de todo, de San Miquel y del PIAM, ¿no? Pues desde a generar una oficina donde la gente puede ir ahí a comentar cosas, a generar lo que llamamos juegos de barrio, ¿no? Como espacios, ¿no? Generamos una maqueta gigante y hacíamos un juego, o en las fiestas del barrio se hacían como espacios participativos, acciones en la calle, talleres sectoriales por colectivos, íbamos a los coles, íbamos a los splice, bueno, o sea, como actividades y canales y espacios de todo tipo. Lo importante también es detectar qué procesos y espacios están funcionando, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora en Tolosa que estamos trabajando, ¿no? Hay una asociación de vecinos que en sus reuniones moviliza a más de 100 personas. Pues bueno, pues entonces, ¿para qué vamos a convocar nosotros? Que ya convocan ellos y nosotros vamos a
a sus reuniones, ¿no? O sea, no se tienen por qué adaptar a nosotros, sino nosotros nos tenemos que tener una actitud más proactiva, ir a sus espacios y adaptarnos, ¿no? A ellos, ¿no? Bueno, esto es lo que decía del Joc de Barri, ¿no? Que, bueno, además esto estuvo en el pabellón de España de la Bienal de Venecia, ¿no? Expuesto estas piecitas. Y bueno, pues también, ¿no? Incorporar toda esta perspectiva lúdica, ¿no? Y un poco más amable en la participación para que no terminemos haciendo talleres a las 7 de la tarde un jueves, porque talleres a las 7 de la tarde un jueves, ¿sabes? O un miércoles, pues va las personas que van, ¿sabes? Porque ¿cómo concilias la vida familiar con un taller a las 7 de la tarde? Pues me lo explicáis luego. Otra cuestión pues muy importante que nos encanta son como pasear la ciudad, ¿no? O sea, esto es como las derivas, mapeos, podéis hacerlos in situ, podéis hacerlos paseados, podéis hacerlo, bueno, aquí hay como múltiples metodologías, iconoclasistas son una gran referencia a este respecto, aunque bueno, tienen otra perspectiva, en nuestro caso es como más análisis urbano, no tanto de visibilizar los conflictos y las redes que hay en un territorio, pero bueno, está como muy dirigido a eso, ¿no? A preparar tal o talleres intersectoriales, etcétera, ¿no? Y con todo eso, pues con esos indicadores, nosotros tenemos una batería de indicadores, ¿no? No sé cómo voy, Ariana, tú me vas diciendo que me faltan dos Vas bien, temas. vas bien, vas ¿Sí? bien. Vale. Al análisis técnico, bueno, en este caso, pues tenemos definidos como más de 70 indicadores de vulnerabilidad y con eso, pues vamos, ¿no? Y a través de cartografías y sistemas de información geográfica, cosa importante, que si no, o sea, los sistemas de información geográfica, ya que estamos en el IAC y ya que soy profesor del Master Cities and Technology, o sea, aprender a utilizar SIG, ¿vale? QGIS o, ¿sabes? Todas estas cosas. O sea, es la herramienta fundamental para el análisis urbano actual. Bien, bueno, con todo esto se cruzan las informaciones, a nivel se clasifican las opiniones, las percepciones que hemos recibido en función del emisor, si es positivo o negativo, en función de la temática, y se cruzan con este tipo de esquemas, ¿no? Que esto es como una visualización, ¿no? Donde vemos pues el 5% de las opiniones, ¿no? O de las percepciones que hemos recibido son sobre áreas naturales y tanto de esto pues son positivas y si no son negativas o son propositivas, y con todo esto, bueno, pues nos permite, este era el de el San Miquel y este es del Nucleantic, porque ¿para qué vamos a hacer el mismo grafismo pudiendo cambiar cada proyecto de uno? Así somos tremendamente eficaces. No es que nos aburrimos como mucho y entonces tenemos que andar ahí como siempre dándole vueltas a lo que hacemos, lo cual pues sin duda es innovador siempre, pero a veces también resulta poco eficaz. Pero bueno, ahí seguimos. Bueno, John, sí, perdón, una cosa muy breve. En la diapositiva anterior, ¿qué significa la primera? Habitat. habitatge, esto es vivienda, que se está en catalán. Oh, vale, gracias. Patrimonio e identidad, convivencia y conectividad y diversidad de usos, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis. O sea, que son un poco las temáticas de cruce, ¿vale? Como veis, en San Miquel las temáticas de cruce por su disposición eran unas, porque eran los temas como que más interesaban o más relevancia tenían, ¿no? Aquí no veis que aparece la vivienda. En cambio, en el centro histórico, en la vivienda era uno de los aspectos fundamentales a trabajar, ¿no? Sobre todo porque había un 52% de vivienda vacía, vivienda en muy mal estado, etcétera, que por otra parte es un mal endémico de todos los centros históricos, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, ¿no? Da la fase de la transformación con toda la planificación de actuaciones, ¿no? Que ya en este proceso de diagnóstico, tanto en el trabajo con los técnicos como en el trabajo participativo, empiezan a salir propuestas o acciones que están en marcha o que se quieren poner en marcha, ¿no? Y todo eso, bueno, o sea, hay que enmarcarlo en un marco estratégico, ¿no? Definir una visión de futuro un poco ensoñadora o movilizadora y a partir de ahí definir una serie de líneas objetivos y líneas estratégicas de trabajo en las cuales se enmarcan las diferentes acciones. Y una cuestión muy importante aquí es no solo el diseño y la definición de esas acciones de manera colaborativa, tanto a nivel técnico, transversal y participativa con la ciudadanía y los agentes, sino con esa validación y esa priorización, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Y esa calendarización, lo que decía, ¿no? Presupuesto y los mecanismos de seguimiento. Como digo, el desarrollo de estas acciones se hace
inicialmente de manera colaborativa con los diferentes técnicos a través de sesiones interdepartamentales, ¿no? Donde un poco se prioriza también incorporando también la visión política y también de manera participativa con los diferentes agentes del territorio. Y todo esto pues, nos da pie, ¿no? A como una planificación temporal, una relación de las actuaciones, etcétera. Y otra cuestión muy importante, y esto, bueno, también la regeneración del casco de Vitoria fue fundamental. Son como un poco estas acciones catalizadoras o de carácter más táctico, ¿no? Lo que llaman los gringos quick wins, ¿no? Es decir, acciones que permiten visualizar que el plan ya se está poniendo en marcha, ¿no? Y no es un plan que se queda en un cajón, sino que realmente son acciones demostrativas que permiten, ¿no? No frustrar a la gente y visibilizar que la cosa está en marcha, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues bueno, con todas estas acciones de carácter táctico, pues bueno, también se mapean, se diseñan, ¿no? Y se establecen pues una serie de prioridades, etcétera, ¿no? Para que también, bueno, esto a nivel de dispositivo, de que la gente lo entienda y lo comprenda, pues también es importante. Pero no solo eso, ¿no? O sea, de hecho, muchas de las acciones no las hemos desarrollado nosotros, ¿no? De hecho, esta acción de la Iglesia del Tura que estaba planteada en el plan recibió también un premio de la BIAU. Un panel de arquitectos, los dos proyectos que les han premiado a un panel de arquitectos están en el Nuclear Technology. Entonces, bueno, porque parten, ¿no? Y ellos siempre reivindican que un buen proyecto de arquitectura es el resultado también de una buena planificación urbana, ¿no? Y que gracias a esta planificación urbana y a todos estos planteamientos que se recogían en el plan del Nuclear TIC, pudieron desarrollar pues, una acción, ¿no? Bastante potente a este nivel. Y bueno, iba a poner aquí una imagen de lo del... Bueno, esto estuvo en el pabellón de la Bienal de Venecia, en el pabellón de España, este proyecto, y también fue una de las obras seleccionadas en la 15ª BIAU. Bienal de España, Arquitectura y Urbanismo. Bueno, pasando a la ciudad, bueno, pues voy a hablar de Santander Hábitat Futuro, que es, bueno, pues es un proyecto que desarrollamos a todo meter en Santander, que plantea desde el modelo de la idea del urbanismo regenerativo, ¿no? Que es un concepto que básicamente parte de cuestiones o teorías que ya vienen de atrás sobre el diseño regenerativo, etcétera, pero que nosotros lo que hemos hecho es agruparlas en un plan de ciudad, en un modelo de ciudad con vistas a 2055 que parte de dos situaciones, ¿no? Bueno, como decía Carlos Moreno, como definió este plan, dijo que era capaz de combinar el fin de mes con el fin de mundo, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de la lógica global de los límites planetarios, de los 9 límites planetarios definidos por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, ¿no? Cambio climático, acidificación de los océanos, carga de nitrógeno y fósforo, de los cuales, por cierto, 3 ya los hemos superado y no se sabe muy bien qué pasará si superamos el cuarto. Y luego también esa idea de los límites y de los indicadores globales, cómo lo aterrizan en lo local y cómo eso además se combina con esa perspectiva que os hablaba, ¿no? de lo cualitativo en el bienestar o en el estar bien de los indicadores de calidad de vida, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de calidad de vida que nos definen, ¿no? A nosotros, ¿no? Claro, eso, la calidad de vida, pues para uno será tener un Ferrari, para otro es tener un huerto en un pueblo de 500 habitantes, no sé, por ejemplo, o en una aldea, ¿no? Pero bueno, sí que definimos como una serie de criterios o de indicadores cualitativos vinculados a lo que entendíamos como unos estándares de calidad de vida asociados al espacio público, a la vivienda, etcétera, a la economía, etcétera. Y en este sentido, este urbanismo regenerativo lo que plantea es cómo a través de lo local, y ahora veremos desde una perspectiva también transescalar, que es uno de los elementos, ¿no? Básicos de este planteamiento, el urbanismo regenerativo, es decir, entender la transescalaridad en el sentido de que no podemos planificar las ciudades solo pensando en el término municipal, sino que hay muchas cuestiones que tienen que tener una visión regional o global más amplia, ¿no? ¿Cómo contribuimos a no superar o a no sobrepasar los límites planetarios, definir estos 9 límites planetarios, o cómo contribuimos a frenar
planetarios, y por otra parte el cómo podemos alcanzar esos límites o esos indicadores sociales que permiten el estar bien o el bienestar social, bueno, o la calidad de vida en las ciudades. Todo esto le llamamos la mariposa, porque básicamente de un lado están las estrategias, el modelo, ¿no? Esto es un resumen de cómo se leen, ¿no? Con las 6 temáticas: vivienda, espacios libres, cultura, derechos sociales, promoción de oportunidades y ecología, ¿no? Como esos 4 indicadores o temáticas que configuran la calidad de vida en las ciudades y territorios, ¿no? Cómo permean 4 estrategias globales de ciudad, ¿no? Que por una parte definen, ¿no? proyectos transversales y una visión de ciudad global, y por otra parte, ¿no? como sistema de trabajo que nos permite definir actuaciones o 32 planes de barrio y actuaciones vinculadas a esas 32 planes de barrio. Bueno, empecemos como por la parte izquierda, ¿no? Que son estas estrategias y estos proyectos transversales, ¿no? Por una parte, en esta estrategia global definimos que la primera es Santander Vital Inclusiva, sobre todo parte del modelo de la ciudad de los 15 minutos, y está muy enfocada en la regeneración, ¿no? Y regeneración urbana de los barrios, en dotar de mayor vitalidad a los barrios, redes de proximidad, áreas regenerativas, ¿no? Y que luego eso, sobre todo, tiene un enfoque muy directo a través de los 32 planes de barrio, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se hizo es analizar la vitalidad, la vulnerabilidad de los diferentes barrios y zonas de Santander, ¿no? En relación a por una parte, como decía, en relación a los enrutamientos de equipamientos y zonas verdes, o a las redes de movilidad, corredores verdes, redes peatonales, y a partir de ahí definir una serie de propuestas estructurantes a nivel de cómo generar estas redes de proximidad vinculadas a la idea de la ciudad de los 15 minutos, y también áreas regenerativas, ¿no? Entendiendo un poco lo regenerativo, ¿no? El principio de urbanismo regenerativo es entender que el mal ya está hecho y que lo único que podemos hacer es como mejorar o plantear desde la resiliencia una adaptación y una regeneración de los males de las ciudades. La segunda estrategia, vertebrada y conectada, pues podría ser perfectamente un propio plan de movilidad urbana sostenible, ¿no? Es decir, cómo se define toda una estrategia para definir un modelo de movilidad urbana sostenible. Y aquí, como veis, ¿no? En esa doble escala de biorregión, ¿no? O sea, esa transescalaridad en la que trabajamos desde lo biorregional hasta el barrio, ¿no? Conectando las diferentes escalas, tanto desde la perspectiva de la vitalidad como de la conectividad y la movilidad y de las otras estrategias. Y ahí, bueno, pues básicamente lo que se establecieron fueron pues un poco el fomento del transporte, ¿no? Cómo fomentar la intermodalidad y cómo, ¿no? Ciudades como Santander, que son cabecera de un territorio mucho más amplio, pues se puede definir o se puede garantizar esta intermodalidad a través de transporte público y las diferentes jerarquías, etcétera. La tercera es Santander la tercera estrategia es Activa y Próspera, que es todo lo vinculado a pues, la economía tanto circular como la economía de proximidad, y definir un nuevo modelo productivo de ciudad, y un modelo productivo desde esa perspectiva de la circularidad, de la alimentación sostenible, del reciclaje, etcétera, etcétera, y todo eso nuevamente en esas dos escalas de biorregionales y locales, tanto de ciudad y de barrio, ¿no? Bueno, pues ahí hay una serie de propuestas estructurantes de generar redes vinculadas al conocimiento, a la transición energética, ¿no? A este modelo productivo que tiene, ¿no? como algunos ejes de trabajo vinculados a la economía del conocimiento, a la transición energética, a los servicios ecosistémicos, ¿no? Como pueden ser, pues, lo que decía, la alimentación verde, de todos los servicios de la alimentación sostenible, de la infraestructura verde y también de las industrias creativas, ¿no?
Santander Sostenible y Resiliente, pues ya la cuarta estrategia es, bueno, pues toda la sostenibilidad y la resiliencia asociada sobre todo a la infraestructura verde y azul, al metabolismo urbano, ¿no? A generar esos ciclos cerrados y adaptar especialmente a una cuestión fundamental que es el cambio climático y su impacto en ciudades como Santander, en ciudades costeras, ¿no? Y bueno, como pasar de un metabolismo, un ciclo de metabolismo urbano abierto a un ciclo de metabolismo urbano cerrado, ¿no? Y a partir de aquí este Finger Plan, ¿no? Copiando un poco el Finger Plan de Copenhague, ¿no? Con 6 proyectos estructurantes, ¿no? La campiña litoral, el litoral cultural, la Vaguada de las Llamas, no voy a entrar demasiado en ellos, pero bueno, que son como 6 proyectos estructurantes que de manera integral ejemplifican o recogen de manera integral y transversal muchas de estas estrategias, como habéis visto en esto. Pero aparte de estos 6 proyectos, se definieron 32 planes de barrio, es decir, cómo aterrizan todas estas medidas de manera concreta en estos barrios. Y para ello, lo que hicimos fue sobre todo, ¿no? en estos análisis de la calidad de vida, ¿no? Analizando esas 6 dimensiones de la calidad de vida: vivienda, ecología, cultura, participación, derechos sociales, etcétera, ¿no? Y definiendo en clave rosa de los vientos, ¿no? En qué situación se encontraban a nivel global, pero también a nivel particular estos indicadores en cada uno de los 32 barrios, y de manera que teníamos un diagnóstico certero, porque otra cuestión también importante, perdonad que no lo he mencionado, es que previamente a la definición de esta estrategia hubo todo un proceso de participación bestial en Santander, que ya nos permitió recibir más de 1000 aportaciones participativas, percepciones, que se mezclaron también con esto, ¿no? De manera que este análisis técnico, según estas 6 dimensiones, ¿no? Nos permitía determinar diagnósticos muy certeros de qué necesidades tenían cada uno de estos barrios. Y en función de esos diagnósticos concretos, a cada uno, a través de una serie de píldoras, ¿no? A través de unos proyectos pormenorizados, una batería de proyectos pormenorizados, se le aplicaba la dosis, ¿no? Adecuada de cada uno de estos proyectos pormenorizados, ¿no? De manera que, bueno, las propuestas pormenorizadas, pues hay de todo tipo, ¿no? Vinculadas a la vivienda, vinculadas a las 6 dimensiones, ¿no? Bueno, hay como pues un montón, ¿no? Incluso también ligados a esos proyectos estructurantes, ¿no? Cómo se aterrizan las propuestas de esos proyectos estructurantes en cada uno de los barrios. De manera que otra cuestión también importante en este proyecto fue estas axonometrías, aparte de ser, yo considero, muy bonitas, es que son axonometrías para que la gente los entienda, porque una cosa, si todavía no os habéis dado cuenta en vuestra práctica profesional, es que la gente no entiende los planos, pero una axonometría sí. Entonces, una manera de devolver y de que la gente entendiese qué iba a pasar en mi barrio, qué iba a pasar en mi esquina de mi manzana, era generar, nos hicimos un modelado, o sea, aparte de GIS, un modelado 3D en Rhino. Bueno, fue un currazo que nos metimos aquí, bueno, se metieron algunas personas del equipo. Y esto era una manera de visibilizar, ¿no? Cada una de estas acciones, cada una de estas, ¿no? Como dosis o tratamientos específicos para los diagnósticos que habíamos determinado. Y todo esto además se completó pues con todo un relato histórico patrimonial, ¿no? Que hizo Daniel Díez, crítico del país, de arquitectura, que era de Santander, y también nos permitió una mirada, ¿no? Más cualitativa, más apegada al territorio, ¿no? De estos barrios, que, bueno, se conformaron una serie de fichas que son parte relevante de, bueno, todo esto lo podéis ver en un libro que editó Actar, que por cierto, el próximo 3 de abril vamos a hacer una presentación en Barcelona. Bastante primicia lo que os estoy contando. Va a ser la última presentación que hagamos del libro, y de hecho va a ser la última, o sea, quiero decir, este libro se va a agotar y no se va a volver a editar. No porque no queramos nosotros. Entonces, si queréis comprarlo, podéis comprar en internet, porque en las librerías es muy complicado obtenerlo, al parecer. Y si estáis por Barcelona, pues veniros el 3 de abril y si lo podéis comprar ahí. Y cuando se acabó, se acabó. Y bueno, también decir que este proyecto fue finalista en los premios de arquitectura del año pasado, y ya como ya, ¿cuánto me falta? ¿No?
Bueno, si Me puedes voy. ir un poquito, no, da unas pinceladas de territorio, así podemos Vale. pasar a las preguntas. Vale, pues territorio, bueno, un poco, nada, esto tiene que ver con o sea, cómo llevamos todo esto al territorio y aplicado a la revisión de las directrices de ordenación territorial del País Vasco, ¿no? De la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, pues aquí hicimos todo un trabajo también de definir una metodología de participación a nivel territorial. Fue la primera vez en España que se acometía una labor de estas características y bueno, pues fue aplicar todo esto, pero en la escala territorial, partiendo de una base territorial de las direcciones de ordenación territorial de Euskadi, que fueron las primeras en aprobarse en 1997, y se revisaba, ¿no? Bueno, pues todo esto partía de una estructura, no lo voy a entrar aquí, de planificación territorial en cascada, con las DOT, luego los PTS, los territorios sectoriales, planes territoriales parciales, se hizo un análisis de las DOT y en base a eso pues se planteó una revisión de las mismas, con una metodología que nos inventamos y que hoy en día es la que utiliza el gobierno vasco para elaborar los 15 PTPs que tiene que elaborar en los PTS. Bueno, sin más, era una participación tridimensional que conjugaba la perspectiva técnica, la institucional y la social, con una serie de talleres, con herramientas digitales, con todo un trabajo muy pedagógico sobre qué eran las DOT, porque esto de la planificación territorial al ciudadano en medio pues no sabe ni lo que es y seguramente vosotros pues tampoco igual a nivel profesional hayáis oído hablar o habéis trabajado en este ámbito. Se trabajaron mucho, ¿no? Cómo impacta esto en el día a día, las diferentes temáticas, se hicieron todo esto es como todas las acciones que hicimos durante, pues mira, en menos de un año, o sea, hubo ahí como un proceso bastante intenso, también incorporando, ¿no? En aquel entonces, estamos hablando de 2016, Twitter todavía era un espacio de diálogo, no un vertedero en lo que se ha convertido ahora, desgraciadamente. Y bueno, pues también toda la participación digital a través de diferentes mecanismos, a través de la participación de gobierno abierto Irekia del gobierno vasco. Todo esto luego pues se grafió y se hizo una devolución y esto dio paso, ¿no? a unas nuevas directrices de ordenación del territorio que, patatín patatún, pues fueron esta revisión gracias a como el propio consejero de Vivienda, Transportes y Planificación Territorial, Iñaki Arriola, dijo: su gran valor está sin duda en que se trata de un trabajo colectivo en el que ha habido una importante participación institucional y ciudadana que ha dado como resultado un documento que ha alcanzado consensos entre todas las administraciones vascas, ¿vale? Así que 4 proyectos, 4 premios o reconocimientos, y si queréis saber más, pues aquí está el libro Escuchar y transformar la ciudad. Ese sí que lo podéis encontrar en cualquier librería del mundo, si no también en la Catarata. Este lo podéis descargar gratuito y muchas gracias y ha sido un placer. A Bueno, vuestra muchísimas disposición. gracias, John. Cuánta intensidad, madre mía. Demasiada. Sí, ha sido una hora intensa. La primera pregunta es un poco para descolocarte Bien. y es, ¿de dónde viene tu pasión por la ciudad? O sea, ¿cuándo te das cuenta que quieres ser urbanista y por qué? A ver si esta tiene alguna explicación. Porque la pasión con la que hablas no se puede, quiero decir, la pasión en la cual trabajas no es, en mi opinión, no es tan habitual, ¿no? Entonces, quiero entender de dónde viene o cuándo te das cuenta. Tú hablas en el libro, que yo también voy a hacer un poco de publicidad, hablas en el libro de la crisis del 2007 y 2008 y que a Paisaje Transversal le interesa esta idea de mejorar la ciudad, pero prefiero que lo cuentes. Bueno, pues a ver, yo creo que todo esto nace de una persona muy concreta, que es Ramón López de Lucio, que tengo la inmensa suerte de tenerlo como profesor en urbanismo de tercero en la Escuela de Madrid. Y bueno, él junto a otra persona, otras 2 personas muy relevantes, o especialmente una, que son Pepe Fariña, José Fariña, también profesor de la escuela, y más tarde Luis Felipe Alonso Teixidor, pues
no sé, nos introducen como a mí personalmente y a Iñaki y a Guillermo nos introducen en toda una corriente de pensamiento crítico sobre la ciudad y mientras nosotros, o yo especialmente, ¿no? Estaba como muy vinculado a la arquitectura tal, me hacen como girar, ¿no? De repente, oye, que la arquitectura, no solo con arquitectura solucionamos la ciudad, ni mucho menos, ¿no? O sea, sino que hay todo un campo de trabajo que es el urbanismo y donde se puede incidir, ¿no? Entonces, bueno, yo lo pondría ahí, ¿no? Y a partir de ahí, desde esas reflexiones iniciales, estoy hablando del 2005, 2006, pues a partir de optativas, efectivamente antes se ha hecho mención a la especialidad en planeamiento y medio ambiente, pues un poco empezar a trabajar estos temas a través de diferentes optativas, pues vemos la necesidad de ampliar el foco, ¿no? Especialmente además en un momento de contexto de crisis, ¿no? De boom ¿no? La explosión de la burbuja inmobiliaria, de un montón de también conflictos urbanos que estaban desarrollándose en Madrid, ¿no? Como todo el tema del M30, etcétera. Y bueno, pues ahí, entre reflexión y reflexión, pues un buen día, mi socio y amigo Guillermo Acero y yo, pues decimos, oye, todo esto lo deberíamos como, ¿no? Plasmar en un blog, o deberíamos, ¿no? En la escuela tampoco había como muchos espacios o apenas espacios para diálogo, sobre todo entre los alumnos, para reflexionar, ¿no? Más allá. Bueno, y decimos, oye, pues si montamos un blog, pues si montamos un blog. Y nada, de montar un blog, pues la que hemos liado, Barbarito, ¿sabes? Pues sí, la verdad es que me parece súper interesante, ¿no? Como trayectoria, ¿no? Como pasión por la ciudad, mejorar la vida de las personas, y luego lo tecnológico, ¿no? Que es el blog, porque en el momento que vosotros iniciáis el blog, yo creo que era algo como sorprendente, como ahora nos puede parecer otras cosas. Pero bueno, la siguiente pregunta sería, hablas también en el libro hablas de la profunda revisión del urbanismo en nuestros días, ¿no? Hablas de un cambio de paradigma. Podrías, aunque lo hablaste al hablar esta tarde, me gustaría que pudieras incidir en realmente qué significa este cambio de paradigma. Bueno, yo creo que para hablar del cambio de paradigma del urbanismo tenemos que hablar del cambio de paradigma de las personas que nos dedicamos al urbanismo, ¿no? Y de la propia enfoque de la arquitectura, ¿eh? O sea, y sobre todo, bueno, de las personas, ¿no? Del urbanismo, ¿no? O sea, de la profesión de urbanista, mejor dicho, ¿no? Claro, yo creo que este cambio de paradigma pasa como por esos tres pilares que he mencionado, ¿no? La integralidad, la innovación, la participación ciudadana y sobre todo de entender que desgraciadamente ha habido una evolución del urbanismo hacia la urbanística, ¿no? Hacia una cuestión excesivamente normativa y nosotros recientemente también hablábamos un poco de la idea esta de por eso hablamos de planificación urbana y no planeamiento urbanístico, aunque nosotros hacemos planeamiento urbanístico, o sea, hacemos planes generales, planes especiales, planes parciales, etcétera, ¿no? Bueno, planes parciales no hemos hecho ninguno, pero planes especiales sí. Porque no nos dedicamos mucho al planeamiento, no nos dedicamos mucho, no nos dedicamos al planeamiento y desarrollo. Dicho esto, ¿no? O sea, creemos que el planeamiento urbanístico es muy importante, ¿no? Y bueno, ahora mismo se está hablando toda la revisión del Plan General de Madrid, pero hay muchas cuestiones, ¿no? Pero que desgraciadamente el urbanismo no cabe en un plan, en el planeamiento urbanístico solamente, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones de la ciudad que no entran en lo normativo, ¿no? No entran en unas ordenanzas, no entran, desgraciadamente, en lo que se han convertido los planes generales, ¿no? Que son grandes textos jurídicos, ¿no? Pero que luego no hay como una visión mucho más holística, más amplia y más estratégica de la ciudad. Y de hecho, tal es así que esto ya no solo lo decimos nosotros, sino que en 2019 en España se aprueba un documento que se llama Agenda Urbana Española, que si os lo leéis, todo esto que estamos hablando, pues tal cual, ¿no? Y esto no lo está diciendo Jon Aguirre Sucho, Paisaje Transversal, lo está diciendo el Ministerio, entonces Ministerio de Fomento, luego Ministerio de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana y ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Entonces, esa necesidad de generar esos nuevos sistemas de planificación urbana, ¿no? Un poco en esta lógica más integrales, luego evidentemente tienen que tener un acomodo en el planeamiento urbanístico y el planeamiento urbanístico es fundamental, pero no podemos confundir el tocino con la velocidad. Entonces, nosotros abogamos precisamente por esa complementariedad. De hecho,
remito a ese artículo. Es que luego ha habido una persona que ha escrito un artículo como sin citarnos, pero metiéndose con nuestro artículo, y es muy gracioso porque es confundir una cosa con la otra. Una agenda urbana no es un plan general. Nosotros hemos hecho la agenda urbana de Fuenlabrada y estamos haciendo el plan general de Fuenlabrada, pero si no tenemos una visión más general de la ciudad, donde vamos a incorporar, o sea, no solo cuestiones, digamos, de planeamiento más hard de cómo tiene que crecer la ciudad, sino cómo vamos a regenerar la ciudad, cómo vamos a fomentar la cohesión social, cómo vamos a incorporar la economía circular, cómo vamos a incorporar la movilidad sostenible, etcétera, etcétera, desde una perspectiva global, porque la movilidad sostenible con la vivienda pues están relacionadas, porque si yo de repente, ahora por ejemplo, ¿no? Se nos plantea en Tolosa un tema como es qué pasa si empezamos a subdividir las viviendas, ¿no? Entonces, esa subdivisión de viviendas va a generar nuevos núcleos familiares, ¿no? O más gente viviendo ahí. ¿Te Pero entonces, refieres a segregación? O sí, sea, cuando dices... segregación. Vale. Eso es, a segregación de vivienda, lo que sea, ¿no? Pues eso también puede tener un impacto en la movilidad, ¿no? Porque habrá más coches o más necesidad de aparcamiento o whatever. Entonces, si no tenemos una estrategia general de ciudad que combine todos estos elementos, luego cuando vayamos a cometer el plan general, pues no estaremos teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Dicen, no, es que el avance ya lo contempla los antecedentes. No, o sea, un diagnóstico, estoy todavía por ver un plan general, un avance de plan general o un diagnóstico de plan general que entre en la globalidad que entra una agenda urbana. Que una cosa no quita la otra, pero una cosa nos permite definir una visión más estratégica y definir como ciertas líneas de trabajo que no tienen por qué ser de planeamiento urbanístico, y otro pues son la normativa, lo que luego le da acomodo y lo que hace legalmente posible muchas de las actuaciones que estamos proyectando a nivel estratégico. A mí me gustaría que explicaras, porque los alumnos que nos siguen online, que son a lo mejor de países donde estas figuras de urbanismo son distintas completamente, pero para que pudieran entender qué se entiende en España por la agenda urbana, por la Agenda 2030. ¿Es una figura de planeamiento o qué es? Yo te lo pregunto para que lo puedas explicar. Sí, bueno, la Agenda Urbana Española, que deriva, bueno, Agenda 2030, 17 ODS, ODS 11 ciudades, comunidades y ciudades y comunidades sostenibles, nueva Agenda Urbana, y todo eso tiene un desarrollo que en España llega a definir una agenda urbana española. Y la agenda urbana española lo que establece es un marco que no es normativo, que es estratégico para promover precisamente en las ciudades españolas y en el conjunto de la planificación y del urbanismo español, pues unas bases para un poco este cambio de paradigma, ¿no? Y entonces define como 10 objetivos estratégicos que tienen como esta visión global y una metodología de trabajo. Eso aterriza en los municipios a través de unos instrumentos, se llaman los planes de acción local de la Agenda Urbana Española, más conocidos como agendas urbanas locales, y que, bueno, básicamente son pues esta idea de planificar de manera estratégica y de manera integral y participativa las ciudades con vistas puestas en el 2030. Entonces, a partir de ahí, como digo, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado la Agenda Urbana de Fuenlabrada, y una de las acciones de esa agenda urbana, precisamente ligada al objetivo 10, que son los instrumentos de planificación, ¿no? Que engloba financiación y tal, es revisar el plan general. Entonces, una vez ya tenemos claro a dónde queremos llegar la ciudad, pues revisamos como los instrumentos normativos, ¿vale? Porque por eso es la diferencia entre planificación urbana, que no tiene un carácter, digamos, normativo, no tiene que pasar por aprobación necesariamente por un pleno, ¿no? Y el instrumento normativo, que es el planeamiento urbanístico, ¿no? Que es un poco la norma, ¿no? Urbanística que regula el desarrollo de las ciudades. Y donde por otra parte es donde empiezas a tocar las propiedades del suelo, que ahí es donde ya es el meollo del asunto del urbanismo. Claro, claro, claro. Aunque ya lo has comentado en la tarde de hoy, como decía, me gustaría también insistir en cuál es la diferencia entre urbanismo colaborativo y participación ciudadana. Bueno, es que la participación ciudadana es inherente al urbanismo colaborativo, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos, y esto a veces nos viene gente, ¿no? Vais a hacer el proceso de participación, y nosotros ya nos negamos a hacer procesos de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos urbanismo colaborativo. ¿Esto qué significa? Que tú tienes el control del conjunto del proyecto, del proceso. No hay un equipo redactor del plan o de lo que sea y una participación ciudadana, sino que es inherente
al proceso de elaboración de los planes. Con lo cual, el urbanismo colaborativo, digamos que va más allá de la participación ciudadana, ¿no? No es simplemente un apéndice, sino que está imbricada la participación dentro de eso. Y además, el urbanismo colaborativo, la participación es una parte, como digo, de todo ese sistema de gobernanza colaborativa, ¿no?, que debe definir los planes. Antes hablábamos como de esta idea de negociación urbana, donde trabajamos con 3 grupos de agentes, o si queréis, aludiendo a esta metáfora de la cuádruple hélice de la innovación, ¿no? Ciudadanía, administración pública, sector privado y sector académico, ¿no? Cada uno tiene sus propios lenguajes, sus propias necesidades, puede aportar al proyecto de ciudad diferentes cosas, pero cada uno también establece como sus propios códigos, ¿no? Entonces, lo colaborativo hace alusión a cómo tejemos esas alianzas con los diferentes sectores, con los diferentes grupos de agentes, y cómo hacemos participar o cómo hacemos que estos diferentes sectores colaboren en el diseño de un plan o de un proyecto de ciudad. Y la participación ciudadana sería la colaboración con la ciudadanía y con los agentes sociales y económicos de una ciudad, ¿vale? Entonces es como la herramienta que tenemos, ¿no? O sea, la parte, no confundir la parte con el todo, ¿no? La herramienta que tenemos para colaborar con la ciudadanía. Luego, si tenemos que trabajar con la administración pública, ahí tendremos que, por lo que decía, ¿no?, interdepartamental, pues eso alude al modelo organizacional dentro de los departamentos o a la participación política de los diferentes partidos políticos. Luego, a nivel de sector privado, pues colaborarán de otra manera. ¿Entendemos? O sea, Muy no sé bien, si... sí, sí, muy bien. Yo creo que es muy aclaratorio. Por mi parte, antes de pasar a las preguntas del auditorio, quería preguntarte qué opinas de Carlos Moreno y su trabajo de la ciudad de los 15 minutos. Pues que es fantástico, o sea, que es, bueno, ya lo he explicado, ¿no? O sea, Santander Habitat Futuro es, bueno, está basado, uno de los ejes, una de las estrategias está basada en la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Yo creo que es un gran pensador, un gran promotor del cambio de paradigma en el urbanismo y además es un gran comunicador, ¿no? Entonces, para nosotros, desde luego, aparte de amigo y referente, pues hemos tenido la oportunidad de que ha estado muy implicado en el proyecto de Santander Habitat Futuro y siempre ha sido una persona muy, muy cercana, muy... Bueno, pues que nos ha apoyado mucho y le tenemos que, siempre le estaremos agradecidos por todo lo que nos ha apoyado y por la inmensa cantidad, ¿no? O sea, hablar con él a veces es como que yo recuerdo que tuvimos como eso, pues con el jurado, les presentamos un poco el resultado, ¿no? Porque él formó parte del jurado y luego les presentamos el resultado y vino ahí y claro, hacía unas lecturas que eran maravillosas, ¿no? O sea, como nuevas lecturas sobre este proceso y la verdad que ojalá hubiese más Carlos Moreno por el mundo, nos iría mejor. Muy bien, bueno, vamos a pasar a las preguntas de alumnos y auditorio. En primer lugar, tenemos una pregunta de Pablo Alfonso. No sé si estás por ahí, Pablo Alfonso. Aquí estoy. Muchas gracias, John. Interesantísimo las temáticas y más que todo la facilidad en que tenés de saltar de una a otra, ¿no? Bajo todo este gran análisis que vos has hecho, ¿tenés análisis o de tu equipo ha hecho para casos de ciudades, de sitios, de topologías más desordenados? Llámese, por ejemplo, Latinoamérica. Y porque siempre con esas temáticas y en lo que yo estoy aquí aprendiendo, el contrastarse, no, yo soy de Costa Rica, el de contrastarse con Europa siempre tiene este aire a lo idílico y a un orden de muchísimas cosas, aunque si bien sigo mucho las temáticas de las políticas de allá y especialmente en España, ese orden no es tan así, ¿verdad? Pero hay escalas de desórdenes, ¿no? Y algunos le llamarán que allá es un jardín, pero para hacer ese jardín como tal hay que sacrificar muchas otras especies que no son naturales. Los jardines siento que son como artificiales. Entonces, ¿tenés alguna reflexión con respecto a Latinoamérica o mejor llámese Hispanoamérica, que hay una gran diferencia de escala, ¿no?, histórica, y que hayas estado trabajando o que tengas alguna intención con ello? Sí, bueno, yo lo primero de todo, bueno, yo siempre
O sea, las veces ahora hace mucho que no voy por Latinoamérica, sí que he tenido la fortuna de poder ir por allá. Tenía un amigo que hablaba siempre de Latinoamérica expandida, ¿no? Y no hablar tanto de Iberoamérica. Creo que siempre que he ido a Latinoamérica he aprendido muchísimo de lo que ahí pasaba. De hecho, nosotros que siempre hemos sido muy escrupulosos con no intentar ser, ¿no?, paracaidistas en entornos que no nos competen y que culturalmente, aunque cercanos, ¿no?, y latinos como somos todos, bueno, pues no conocemos en el detalle, ¿eh? En el equipo, por ejemplo, sí que tenemos gente como Pablo Muñoz, que ha trabajado durante muchos años en Lima en regeneración de barrios precisamente, que igual él te podría como dar igual una reflexión como más reposada o más informada sobre esto. Pero yo sí que bueno, a mí sí que me gustaría hacer una reflexión a este respecto, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica hay muchas cuestiones que yo miro con cierta envidia, ¿no? O sea, todos los procesos comunitarios desde la base me parece que generalmente están mucho mejor articulados, ya sea por, ¿no?, la necesidad hace virtud, ¿no?, o agudiza el ingenio, ¿no?, que muchas veces se dice, ¿no? Y esa articulación comunitaria creo que es tremenda y de ahí nosotros hemos aprendido muchísimo. Creo también, y un poco lo que hablaba antes, ¿no?, nosotros siempre hemos tenido que trabajar en muchos contextos, ¿no? Empezamos en Madrid, pero apenas hemos trabajado en Madrid, pues en contextos como muy diferentes, ¿no?, territoriales, aunque puedan parecer similares, un Olot y un Madrid no tienen nada que ver. Entonces, esta idea como de las metodologías y de las herramientas, yo creo que es precisamente lo que hemos tratado como de poner el énfasis en ello, ¿no? O sea, creo que al final la metodología es un procedimiento de trabajo que te obliga, ¿no?, a hacer como check en diferentes aspectos, ya estés en Latinoamérica, estés en China o estés en tal, ¿no? Que luego, evidentemente, lo que te da el contexto es, ¿no?, trabajar con agentes locales, trabajar con el territorio, y tú de una manera como absolutamente humilde y yo a veces de verdad cuando he ido a Latinoamérica me he sentido mal porque efectivamente pues ¿no?, o sea, terminas como recibiendo más o recibiendo no en términos económicos, sino en experiencia, en conocimiento, en vivencias, en situaciones, ¿no?, en aprendizajes, ¿no?, que igual lo que tú aportas, aunque lo que aportas también creemos que es valioso, ¿no? Entonces yo como una lectura de ella es, las metodologías estén ahí, úsenlas, ¿sabes? De hecho, nosotros tenemos unos carnales que son Cuadra Urbanismo, que trabajan en México, y bueno, siempre hacemos como esta reflexión entre ellos y nosotros, y hemos colaborado en algún proyecto, ¿no? Y siempre es como, mira, para eso están, o sea, el blog, los libros, todo esto lo ponemos a disposición de la gente que lo utilice y que incluso, ¿no?, pues luego lo mejore, ¿no? O sea, el copyleft o el código abierto va de esto, ¿no? Que alguien en Latinoamérica coge y diga, ostras, pues mira, John, ¿sabes qué? Mira, apliqué esto, pero he visto que esto lo tenemos, ¿no?, que aquí en el contexto de Costa Rica, en el contexto de Perú, en el contexto tal, esto tiene que desarrollarse de otra manera, ¿no? Y hay otra cuestión también que creo que, bueno, un poco lo que has dicho, ¿no?, como el Edén de Europa y estas cosas. Creo que hay otras maneras de vivir y me parece que esa informalidad, pues ya está, ¿no? O sea, creo que hay como... yo recuerdo en Belo Horizonte, ¿no?, con todo un impulso de barrios vivos que se llamaba, ¿no?, de trabajo en las favelas, que de repente era como la tabula rasa, ¿no?, y negar la informalidad en lugar de trabajar sobre esa informalidad, ¿no? Y igual, pues esto alguno pues me dice, ¿pero qué? ¿De qué vas? ¿No? Y entonces yo sí que creo que en cada contexto pues hay que valorizar lo que hay, ¿no? Y también trabajar como con las preexistencias y con los medios y las situaciones que hay en cada lugar, ¿no? Y no desde el prejuicio europeo, ¿no?, decir que eso está mal. Pues no sé, yo creo que no. O sea, entonces yo sí que abogaría, pues eso, por que usen las metodologías, y nosotros encantados de viajar ahí a explicar cómo funcionan estas metodologías, ya que las usen y que luego, eso sí, luego nos digan qué mejoras les han hecho. A ver, tenemos en el chat una pregunta de Sofía, John, para ti, que dice, ¿cuál es la definición de territorio? Es muy bueno. Esta es la misma pregunta que les hice yo a mis alumnos de segundo en el examen pasado.
Bueno, evidentemente el territorio tiene múltiples, ¿no? Como la ciudad tiene múltiples definiciones, pero bueno, básicamente territorio podríamos definirlo como un entorno lo suficientemente amplio sobre el que, bueno, se insertan las ciudades, se insertan las diferentes infraestructuras, ¿no? Como por ahí como una definición básica, y se insertan los diferentes servicios ecosistémicos para resolver, ¿no? las necesidades de una población, ¿no? O sea, es una cuestión de escala y de servicios ecosistémicos, ¿no? Donde necesitas como una escala suficiente para a través, ¿no? El concepto este de bioregión, ¿no? A través de esa escala y esa entidad, ¿no? Poder resolver las necesidades de una población y a través de garantizar esos servicios ecosistémicos. Vale, ahora tenemos 3 manitos y luego otra vez volvemos al chat. La primera pregunta es de Lila. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, John, por la presentación. Estuvo buenísima. Me impresionó toda la parte esta de la metodología y de los diagramas que presentaste. Me parecen espectaculares y con muchas ganas de poder aplicarlos acá. Yo soy de la Ciudad de México y trabajo en el bosque de Chapultepec. Y nada más como un comentario, nosotros aquí trabajamos dentro del bosque de Chapultepec básicamente con diferentes tipos de participación de la ciudadanía, ¿no? Por un lado, tenemos un consejo rector ciudadano, con el cual cada una de las decisiones que se toman dentro del bosque de Chapultepec son avaladas por ellos, ya sea aprobadas o no. Entonces, que es un grupo interdisciplinario de 7 miembros de la sociedad civil que están mes a mes revisando cada uno de los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el bosque, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos ese tipo de participación ciudadana en representación de la sociedad, pero por el otro lado, en cada uno de los diferentes proyectos que llevamos a cabo, pues se hacen talleres, encuestas, etcétera, ¿no? Pero cabe mencionar que en lo que nos ha tocado vivir en estos 20 años, es muy complicado el poder llegar a ciertos acuerdos con los vecinos, sobre todo cuando estamos en tiempos políticos. Entonces, por más excelente o brillante que sea un proyecto, si hay toda esta grilla política, es como muy complicado poder llegar a los acuerdos. ¿Qué experiencia tienen en ese aspecto y cómo lo han? Bueno, sí, en tiempos de polarización es como complicado, ¿no? Estamos en un momento a ese respecto complicado. No obstante, yo lo que creo es que llegar a acuerdos con la ciudadanía, sobre todo hay que tener como una actitud muy sincera, ¿no? O sea, yo creo y sobre todo de no llamar a la participación para cuestiones que luego no se puedan realizar, ¿no? O sea, yo creo que hay un gran descreimiento en la participación precisamente porque se ha desarrollado como en esto, ¿no? Y luego hay otra, a nivel como para generar acuerdos, hay como técnicas y metodologías muy específicas, ¿no? Pues recuerdo como el flujograma o los saltos, cuando hay dicotomías, ¿no? Hay como metodologías específicas. Les recomiendo un libro que se llama De la democracia en acción, de Antígona, que habla un poco de estas metodologías concretas para precisamente diseñar posturas superadoras, ¿no? Porque muchas veces cuando les planteamos como, o sea, claro, generar posturas superadoras frente a dicotomías o polarizaciones requiere también de una gran dosis de creatividad, ¿no? Es decir, de ir más allá, ¿no? De lo que hablaba antes de nuevas formas de pensar para solucionar los viejos problemas de pensar, ¿no? Entonces, yo creo que requiere como un análisis de ir realmente cuál es la problemática que se está abordando y no predefinir muchas veces situaciones. Si tú a la gente le das ya como esto es, ¿no? Como esta es la solución o esta es la propuesta, o nada más valídenla, ¿no? Trabajen realmente, trabajen desde las problemáticas, trabajen también desde la empatía, trabajen desde la escucha y a partir de ahí construyan las soluciones conjuntamente. Y no como algo... es que claro, cuando uno, ¿no? O sea, plantea, no, esta es la propuesta. Entonces la participación es como propuesta, ¿no? Y entonces decidan si es rojo, es verde o es esta o no, o la validan. No,
No, nosotros, o sea, en todos estos procesos, una cosa muy interesante que al final es como las soluciones pasan solas, porque hay todo un proceso en el que la gente se siente escuchada e incorporada en todo el proceso de diagnóstico de los problemas, hay una pedagogía, ¿no? Nosotros hablamos de la participación ciudadana como un proceso de aprendizaje y construcción colectivas. Aprendizaje de poner en relación a las diferentes personas, a los diferentes agentes que se escuchen, ser como muy empáticos y también de construcción tanto de la problemática, porque muchas veces uno piensa, ¿no? Esto es que muchas veces hablo como del Doctor House, ¿no? Que el Doctor House va y el paciente le dice, a mí me duele aquí, pero es que en realidad le está mintiendo, ¿sabes? O sea, porque no tiene eso, no le duele ahí, sino que, o ni siquiera sabe si le está mintiendo, ¿no? Porque en realidad no sabe ni lo que le pasa, ¿no? Ese paciente, ¿no? Entonces muchas veces uno también tiene que ser capaz como de ir más allá de la mera superficie de los problemas, ¿no? Y visibilizar, oigan, ¿no? O sea, ¿cuál es el común denominador de todo esto, ¿no? O sea, yo creo que es también como una actitud, y más allá de técnicas concretas, como de ir desde el inicio construyendo los problemas, ¿no? O sea, definiendo los problemas y buscando las soluciones de manera colaborativa. Entonces, las soluciones salen solas, ¿no? Y también como haciendo cierta pedagogía de el qué hay de lo mío no vale aquí, ¿no? Y eso como definiendo muy bien los límites, definiendo qué van a recibir a cambio, o sea, cuáles son los retornos, o sea, realmente cuáles son los acuerdos, las garantías de que eso se vaya a llevar a cabo. En fin, como una serie también de reglas, ¿no? Y metodologías de participación que es importante. Pero si algo diría es, las posturas polarizantes suceden porque se tiende a eso, ¿no? Y en cambio, cuando uno trabaja desde el inicio, todo el proceso, todo eso se termina diluyendo. La siguiente Gracias, pregunta, clarísimo. perdón, la siguiente pregunta es Iciar. ¿Qué tal, John? Muchas gracias por muy interesante lo que nos dices. Yo soy representante vecinal, no arquitecto, entonces soy una colada en este tema, pero me llamó mucho la atención cambiar el discurso de participación ciudadana a colaboración. Me parece muy atinado porque en la participación ciudadana levantan la mano y están esperando que se haga lo que dicen. De acuerdo en que depende de las dinámicas y de la manera, como acabas de decirle a Lili, de llevar el grupo, pero como que la participación en México al menos vemos que viene gente que quiere, o sea, que quiere resolver algún problema propio con muy poca visión de comunidad. Y me parece que el tema colaboración te hace responsable de la solución, o sea, te hace parte de el que se llegue a esta idea, involucra que yo participé en ella y se espera que resuelva, ¿no? Muchos de los procesos participativos que nos invitan a nosotros a participar es como un madruguete, ¿no? Nos hacen opinar de lo que no sabemos y entonces luego como que nos dan la vuelta. Entonces hay como muy mala fama por ahora aquí de la participación ciudadana porque son cochinitos al matadero, ¿no? O sea, no te están dando toda la información o no eres ingeniero, pero te hacen dar una opinión sobre consumo de agua, sobre generación de electricidad, que somos vecinos, ¿no? No tenemos por qué tener esa particularidad. Me parece, y quiero preguntarte, que las comunidades en las que tienen más necesidades tienen menos costumbre o tienen, al menos en Latinoamérica, muchos menos espacios de escucha. Entonces, ¿qué dificultades, no sé si en Europa las tienen, pero qué dificultades podría esta colaboración ser más eficiente en comunidades en las que tiene como un nivel tan bajo que no tiene ni siquiera sus necesidades básicas resueltas, pero además le estás preguntando de un espacio público o además le estás preguntando de cosas que no entiende, que no son sus prioridades? ¿Cómo esta colaboración como que pasa al principio de si quiero participar en ella o no? Bueno, esto que has dicho es clave, ¿no? O sea, tú como representante vecinal, pues eres experta en tu barrio, pero no eres experta en economía circular. Yo tampoco, por cierto. Ni hace falta que lo seas. Creo que hay un punto, aquí hay una cuestión, nosotros también trabajamos, que es el aspecto comunicativo de todo este proceso. No he hablado como de la dimensión comunicativa de este tipo de procesos, pero cuando hablamos de esta negociación urbana entre los diferentes grupos de agentes, hablamos sobre todo de la capacidad de traducir
a un lenguaje comprensible toda la información que está en juego, ¿no? Y también en ese proceso de aprendizaje, es decir, entonces hay una base muy importante sobre esto, es uno, el generar como un lenguaje accesible, una comunicación cercana, ¿no? Que todo el mundo se sienta cómodo y entienda de lo que se está hablando, porque hablar del índice ¿no? de motorización de un esto, pues no sé, incluso yo siempre digo, pongo el ejemplo, la palabra equipamiento. La gente no sabe lo que es un equipamiento, ¿vale? Y no pasa nada y no hace falta que sepa que es un equipamiento, ¿vale? Entonces, hay como que reducir, y en esto los arquitectos siempre les digo, o sea, siempre tenemos, o sea, por eso nosotros en Santander hablaba, ¿no? O sea, de que esas infografías, ¿no? O sea, cuál es el lenguaje, ¿no? Que más fácil llega, cuáles son los instrumentos, ¿no? De llegar y hacerse entender, ¿vale? Y claro, cuando ahí hay un punto, nosotros no hablamos de transparencia en los procesos, sino de trazabilidad, que precisamente es esa idea, ¿no? O sea, transparente es dar información, pero claro, cuando tú como esto hay una anécdota que cuando ocurrió, ¿no? el desastre de Chernobyl, ¿no? La comunidad internacional solicitaba información tal sobre el desastre, nadie daba, entonces, si queréis transparencia, pues les dieron todo el registro de todos los datos de la central nuclear, ¿no? Durante todos los años, y entonces, claro, eran millones y millones de folios. Claro, eso no sirve para nada, ¿no? En cambio, si tú a una persona le dices, a ver, ¿cuáles son los problemas? Y hablemos de los problemas que hay en este barrio, con tu lenguaje. Y luego ya yo me encargaré de eso, contrastarlo con los indicadores, con si esto tiene... Por eso hablamos de esas dos percepciones. Pero yo no te voy a hacer participar sobre el índice de naturalización de tal, o la contaminación de no sé qué, o los lúmenes necesarios. Yo si acaso te diré, mira, en esto, ¿no? La percepción ciudadana, que esto siempre pasa, ¿no? No hay luz. No, perdona, hay unos lúmenes que ya ves aquí, te lo grafío y ves tal, ¿no? Entonces, ahí es un poco en ese aprendizaje, ¿no? Entonces, esa es como la básica, o sea, ser capaces de traducir ese lenguaje técnico en un lenguaje accesible, comprensible, ¿no? En tal, ¿no? Y luego, pues sobre las personas más vulnerables y bueno, ¿qué dices? Pues es que eso es... Yo sinceramente ahí es un gran dilema, ¿no? Porque efectivamente la gente bastante tiene con llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me cuenta usted? ¿Sabes? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una interlocución que hay que generar, que muchas veces existe a través de terceros, a través de, ¿no? O sea, un poco buscar también otro tipo de interlocutores, que siempre lo hay, ¿no? O intentar visibilizar, ¿no? Porque, bueno, pues hay agentes sociales que trabajan de codo con codo, o sea, igual no hace falta interpelar directamente a esas capas, sino también como buscar como interlocutores o tratar que estos procesos, ¿no? Ver cuáles son esos canales, acercarse de otra manera. Bueno, hay como diferentes vías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los canales de entrada? Yo no te lo voy a hacer decir, pero desde luego es difícil también porque no, igual no se van los espacios en los que están, porque igual no, ¿no? O sea, no se utilizan. Yo recuerdo, por ejemplo, me acuerdo en Olot, creo que era en Olot, pues bueno, para un poco movilizar a la población migrante, ¿no? Pues había un educador social, no sé qué, que había a través de una plataforma afectados por la hipoteca, ¿no? Que ellos trabajaban mucho con personas más vulnerabilizadas y tenían un grupo de WhatsApp y descubrimos que para hacerles un llamamiento lo más efectivo era hacer mensajes de voz en WhatsApp, ¿no? Pues yo qué sé, pues, o sea, de esto pues lo vas descubriendo, pero claro, como buscando como estos interlocutores o esta gente que realmente está un poco más apegada al terreno, pero desde luego entendiendo que hay mucha gente que... O sea, es que también esta idea como de que todo el mundo tiene que participar, pues no sé, no es muy realista, ¿sabes? O sea, ni muy necesario a veces, ¿eh? O sea, quiero decir... Muchas gracias, John. Tenemos una manito de Karina y luego una pregunta en el chat. Karina, adelante. Hola, gracias por la presentación. Soy de São Paulo, Brasil, y me gustaría entender un poco su punto de vista sobre la relación de la población, especialmente una población vulnerable, con los espacios de conservación ambiental, porque la realidad que tenemos aquí en São Paulo es tener espacios de protección ambiental que son invadidos por la población más necesitada y para ellos ese espacio es tierra sin nombre, pendiente de asignación.
¿Cómo puede la población tener una perspectiva sobre el valor de estos espacios y tener colaboración ciudadana en este caso? ¿Hablamos del movimiento Los Sin Tierra o...? No, es más como una población de periférica. Que ocupa esos espacios? Sí. Bueno, es que yo recuerdo cuando estuve en Belo Horizonte, ¿no? La comunidad Andara, ¿no? Que ocuparon, me fascinó como un espacio ahí. Yo es que creo que la ciudad se ha construido siempre, ¿no? A base de ocupar suelo, ¿no? De manera Sí. informal. Yo creo que hay que primero aceptar que estos procesos suceden, interlocutar para, bueno, pues ver cuáles son esas necesidades y cómo se pueden resolver, ¿no? Me parece como muy complicado, pero desde luego creo que las medidas coercitivas, ¿no? O punitivas no son como la solución, sino yo creo que hay que acercarse a la gente y ver si podemos buscar una solución compartida, ¿no? Incluso establecer mecanismos, ¿no? De conservación, o sea, porque igual esas comunidades son capaces de conservar, o sea, como integrar como esas comunidades en la conservación de esos entornos, ¿no? O sea, porque igual esas comunidades, pues yo qué sé, pues empiezan a plantar ahí o se llega a un acuerdo en el que a cambio de cuidar eso tal, pues oye, pues te dejamos tener aquí esto con unas... pero bueno, es un poco, no sé, no quiero opinar de cosas que tampoco conozco en profundidad y desde luego me parece, o sea, lo que sí que creo es que hay que sentarse con esas comunidades a buscar soluciones y cómo integrarlas en la gestión de todo esto, ¿no? Es como cómo se incorpora la economía informal, ¿no? En la gestión de los residuos de la ciudad, ¿no? Pues, pues bueno, pues toda esa recogida informal de chatarra, de todo esto, que es una fuente de reciclaje increíble. Bueno, ¿cómo lo podemos un poco gestionar? Pero no desde una, no sé, es que pues igual es el que hay que dejar hacer, pero igual no con unas normas como muy claras, sino con unos objetivos, con, bueno, oye, haciendo consciente de que, bueno, pues eso también es un patrimonio natural, o no sé. O sea, sería como, habría que estudiarlo bien, ¿no? Pero yo desde luego no planteando como soluciones como muy tajantes, ¿no? Sino hablando y a partir de ahí construyendo una solución conjunta. Bueno, vamos a pasar a un par Gracias. de preguntas. Una concretamente está en el chat de Arieri, que dice, a ver si soy capaz de leerlo porque tengo el Sí, ordenador. la estoy leyendo yo y tiene tela, Es ¿eh? difícil. Pues entonces casi léela tú porque tiene su complejidad. Ha desarrollado indicadores sobre el potencial endógeno de los territorios y su aprovechamiento bioeconómico. ¡Wow! ¿Qué consejos daría usted desde la práctica para enfocar el planeamiento del territorio desde la economía y el potencial natural de la biodiversidad endógena? A ver, yo no, pero hay un planteamiento de valorización de los usos del suelo de una TFM desarrollado en el IAC que además lo ha desarrollado mi hermana y si queréis os paso el enlace y ahí veis como ese trabajo que es maravilloso, que por cierto recibió el premio al mejor proyecto fin de máster de su promoción en el máster de Ciudades and Technology. Así que prefiero no meterme en jardines de 11 Pero locos. a lo mejor puedes escribir en el chat y poner el link Sí, a ver si o lo le pedimos encuentro. luego. Sí, Renata, dice Arieri que por favor agradecería mucho. Yo quería invitar a Renato a que pudiera hacer la pregunta directamente. Renato, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Espera un momentito que está ahora mismo John Aguirre contestando la pregunta y luego ya pasas tú con tu pregunta. Adelante. a ver, espérate, lo estoy... Si lo tienes fácil, si no se lo Sí, pasamos sí, sí, a Renata y Renata lo está, pasamos a todos. está. Vale, genial. Y luego ya Renato. Vale, ¿Ya está? ya Perfecto. está. Vale.
Gracias. Yo también lo... Renato, ya puedes hacer tu pregunta, genial. Excelente. Bueno, mi pregunta iba más como hacia contextos como en el que estoy yo, como en Latinoamérica, donde tenemos mucha inseguridad, ¿no? En cuestiones como el narco también me hace muchísimo ruido, ¿no? Pero como también, por otro lado, tenemos en Latinoamérica muy industrializados también ciertos paisajes, principalmente yo que estoy en la frontera, me interesa bastante de qué manera se puede repensar, o sea, haciendo lazos entre gobierno, comunidad, y estos agentes tan importantes que pueden ser las industrias o los financiadores de estos proyectos que deterioran tanto nuestro paisaje, cómo pueden existir proyectos donde exista una sinergia y una simbiosis con el medio olvidado a partir como de generar una producción más centrada en productos agrícolas que se han ido olvidando y más apegada a sistemas naturales que nos acerquen hacia el medio natural y preservarlo. Vale, sí, a ver, nosotros en Paisaje también hemos desarrollado procesos de renovación de polígonos industriales, ¿vale? Y de espacios como, bueno, el Espai Roca entre Gavà y Viladecans, Roca Sanitarios, supongo que alguna vez os habréis sentado en uno de ellos. Bueno, pues un poco de su polígono industrial o su, digamos, espacio industrial histórico, ¿no? Cómo precisamente tender a esto. Desde luego, hay una preocupación que tiene que ver con la productividad de estos espacios y el decaimiento, ¿no? También de estos entornos, el abandono, la falta. Claro, aquí hay una cuestión importante, es que los polígonos industriales, como históricamente se han considerado zonas, ¿no? Como lo que hay que sacar de la ciudad, ¿no? Entonces, desde el urbanismo no les hemos querido hacer caso, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos como unos espacios absolutamente dejados de la mano de Dios, con ninguna regulación, con ningún diseño, criterio ni ambiental, ni, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un trabajo primero de concienciación, ¿no? Y de valorización también como de la bioeconomía o de la economía verde, de cómo incorporar toda esta vertiente, ¿no? de economía circular a las propias industrias, ¿no? Que esto es evidentemente una reflexión mucho más amplia, puede traducirse en una mejora de estos espacios. Y aquí hay varias cuestiones. Nosotros en algunos, por ejemplo, en la Agenda Urbana de Coruña o en el polígono de San Rafael, en Getafe, o incluso lo diré, en la milla digital de Gijón, ¿no? Que estamos, bueno, hemos trabajado en varios de estos entornos, ¿no? Un poco incorporando también preceptos de la industria 4.0. Cada vez también hay una demanda por los propios trabajadores, ¿no? Bueno, de tener sistemas de movilidad sostenible, ¿no? De poder ir no solo en coche, sino en transporte público, de tener entornos más naturales, más agradables, ¿no? Entonces, también hay dentro de estos polígonos muchas veces como industrias, ¿no? Tractoras, ¿no? O sea, un poco empezar a generar alianzas con algunas industrias en las que están pensando en esta clave, que seguramente sean muchas, ¿no? Y cada vez más, pues yo qué sé, con todo el tema de la Agenda 2030, los ODS, el sector privado muchas veces ha entrado también por ahí, ¿no? Entonces igual yo te diría como empezar a mapear cuáles son los interlocutores válidos y tractores que pueden comprar un poco este discurso, ¿no? Y en ese sentido hacer ver que un entorno más cuidado, uno, te va a mejorar tu imagen de marca, ¿no? O sea, aunque sea solo por greenwashing, ya te va a mejorar, ¿no? O sea, aceptamos barco, ¿no? Como animal acuático, ¿no? Y por otra parte, otra cuestión también que les interesa como a estas industrias es, aparte de la imagen de marca, un poco la productividad en ese sentido, ¿no? O sea, que al final si sus trabajadores están en un entorno que les da mayor felicidad, les motiva más ir al trabajo, pues también puede ser como un elemento para enganchar. Y a partir de ahí, yo creo que hay que, ¿no? A través de esta atracción, pues empezar como un trabajo de negociación de, oye, interlocutar con, ¿no? O sea, normalmente en los polígonos industriales hay una entidad que gestiona esos polígonos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco interlocutar y ver, ¿no? También bueno, nosotros hemos hecho, ya te digo, proyectos de este nivel y, bueno, pues igual hacer un benchmarking para demostrar, ¿no? Cómo otras maneras, ¿no? Otros territorios están haciendo y sobre eso empezar a impulsar como todo un proceso de estas características.
John, estamos ya terminando, queda una última pregunta. Delfina, si estás por ahí, ¿la puedes hacer directamente? Sí, hola John, en primer lugar, muchas gracias por tu generosidad con el tiempo. La pregunta viene, yo soy de Argentina, nosotros trabajamos en proyectos en conjuntos con gobiernos locales y muchas veces al incorporar la participación nos pasa que desde el gobierno hay alguna resistencia o algún miedo a que esa apertura a las voces de los ciudadanos, digamos, habrá la posibilidad de que se convierta como en un buzón de quejas por otros temas o por otros problemas y se desvíe la situación del proyecto principal, digamos, por el que se está consultando. Pasa también justamente no en comunidades muy vulneradas, donde los problemas son un montón y uno va a resolver o a tratar de participar en pequeñas cosas, y de repente pasa esto. Entonces, por ahí la pregunta era un poco como qué estrategias se pueden plantear en estos casos como para tratar, no sé si de direccionar, pero sí de tratar de llegar como a un consenso sobre una participación que sea más útil para este proyecto en específico, digamos. Vale, hay una fase interesante en estos procesos que es problematizar la demanda, porque uno cree que desde una perspectiva como muy bien intencionada quiere resolver un problema, pero ese problema no es percibido como tal, sino que hay otro problema, ¿vale? O sea, como técnica hay eso. Y luego hay otra cuestión a nivel más general, ¿no? Que es, o sea, toda participación debe tener, nosotros siempre hablamos como el documento marco, como lo queréis llamar, pero toda participación tiene límites. Es decir, si nosotros vamos a participar sobre esto, vamos a participar sobre esto. Y desde esto tiene que estar como los límites, los objetivos, los retornos, ¿no? Lo que vamos a conseguir, ¿no? Eso como bien articulado desde el principio. Y que si usted viene a hablar de su movida, no, es que nosotros estamos hablando de que vamos a participar sobre el rediseño de este parque. Y usted no me venga a hablar de que el ayuntamiento me está no sé qué, ¿sabes? O sea, no lo sé. O sea, como centrar muy bien como las reglas del juego que hablamos, ¿no? O sea, como definir. Y en esa que tiene que ver también con la problematización de la demanda, ¿no? O sea, que ese trabajo inicial, es decir, bueno, un trabajo más exploratorio de, oye, cuáles son esas preocupaciones, realmente tal, y que conjuntamente seamos capaces de definir como esas reglas del juego, donde se establezcan límites claros, donde se establezcan unos objetivos claros, donde se establezcan unos retornos claros, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues no llevaremos a equívocos. Ahora bien, si más allá del, o sea, si más allá del miedo no hay tampoco una voluntad política para hacer lo que se va a decir, es mejor no hacer participación. Bueno, pues ahora sí que hemos llegado al final. John, muchísimas gracias. Ha sido muy intenso. Muchísimas gracias a todos los estudiantes y los no estudiantes que nos han seguido a través de Facebook, a pesar de la caída que tuvo hoy Meta. Así que nada, me despido hasta la siguiente sesión de redes y de verdad, John, que muchísimas gracias por tu participación, por tu entusiasmo y por tus ganas de cambiar la ciudad en una generación tan importante como la tuya, que sabes que soy muy fan. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Os he dejado ahí mis referencias por si alguien me quiere escribir o quiere consultar el blog, la web o lo que sea. Genial. No sé, Renata, si estás por ahí, si tú también tienes algo que decir así como adiós. Sí, y si no, gracias, sí, muchas gracias, John y Ari, y a todos que se conectaron para esta sesión. Ha sido súper interesante. muchas gracias y un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.